Le dije, la decisión de Gorosito es meramente pasional. Es una decisión emocional, no racional. Porque si fuera por la razón, si es que tiene que mirar el currículum y por dirigir a un grande, Olimpia es la elección. Sí. ¿O no es más ganador el Olimpia que San Lorenzo de Almagro? Sí, sí. Claramente. Claramente. Eso nomás lo que quería decir. Sí. Pero su pasión, pero lo dijo varias veces que él quería volver a dirigir a San Lorenzo. Lo dijo varias veces, públicamente. Te quería preguntar si se rompieron códigos de vestuario en lo que pasó con los hermanos Romero, pero evidentemente Arturo ya me mira mal y me voy a ir nomás. Ya viene Arturo Máximo Rubín con el equipo de fútbol a lo grande. Creo que nosotros rompimos un código de vestuario de fútbol a lo grande también para Yo creo que voy a invitarle más seguido al profe para que venga ya desde más temprano. de las 10 pueden ni siquiera. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene el comandante con su equipo. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Petrobras, la parada que te impulsa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Quicadol Rapid y Velasca. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Monumental 1080 AM. Todo lo que pasa pasa por 1080 AM. Sumate a la comunidad Monumental. Informate, seguinos, opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @AM_1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol. Fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción. Gol de Arturo, fútbol a lo grande. Vamos a agradecer después solamente a Tigo la conferencia de prensa del Olimpia, que va a ser a las... Ahora, hay comunicado el Olimpia. Gerardo está diciendo a las 12:30. Para tener la información. Sí, señor. Bueno, estábamos esperando. Sigue en Olimpia. Para eso es la conferencia. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Qué bien. Buenos días, Arturo. Buenos días, señor. Gracias. Sigue. Néstor, ponedlo en Twitter. 12:30 conferencia del Olimpia. Conferencia de prensa en Olimpia. Gorosito sigue al frente del plantel. Gorosito sigue al frente del plantel. ¿Ya pusiste, niño? Sí. Está lo primero, ahora lo de la conferencia en un segundo. Muy bien, entonces reiteramos la información. Ayer no quiso hablar cuando vino, ni cuando se fue, ni cuando vino. Entonces vamos a agradecer la cortesía de Tigo Sport a las 12:30. Y sigue. Sí. Sigue, ¿ya está? Ya está. Muy bien, Gorosito sigue en Olimpia. Gorosito seguirá el mismo entrenador. Ahí está. Yo creí lo contrario. ¿Y ayer ustedes que lo contrario? Sí, yo también creí lo contrario. Sí. ¿Y yo qué creí? Voy a admitir. No recuerdo exactamente si llegó a decir. Para mí que no. Para mí que a nosotros tres la pregunta. Sí. Sí.
Y todos dijimos que se iba. Que se iba. Porque el panorama pintaba para que salga con el tema del Y abogado. todavía si no me vayan a buscar más, pero ustedes me buscan a mí. ¿El abogado para qué? ¿El Y abogado bueno, para porque qué entonces? alguien tiró y nosotros como periodistas recogemos la información. Sí. Por eso es muy importante no hablar de, sino hablar con. Eso es, si Sí. no podés hablar de, hablar con. Sí. No pudimos hablar con. Entonces nosotros informamos lo que se decía en la Argentina. Si Gorosito entra al país, nos da declaraciones, tampoco al salir de la Argentina, es que porque tomó el rumor. Y bien encima ya. Ni San Lorenzo le hizo nada oficial a Gorosito. ¿Se entendió? Sí. Lo que van a hacer es una aclaración. Mariano Soso renunció a Argentina. Ok, y entonces estamos hablando de Gorosito, no de Soso. Entonces Soso podría ir después a San Lorenzo, gracias a Oscar Ullón, el que era técnico. No, Soso estaba Soso en San estaba en Lorenzo. San Fue el que Lorenzo. renunció. Dice, la Sí, sí, el que debilidad de salió. Tinelli. ¿Qué pasó? ¿Qué hace señor? ¿Cómo si nosotros también anunciamos? No entiendo yo lo que hace ahí. ¿De Gran Vía? ¿Quién es lo que llevó Gran Vía al premio? No, nadie todavía no anunciamos. Y yo no entiendo que ahí hace señas, levanta el brazo. Los oyentes si pasan por la radio. Pero le voy a llamar. Vamos. Yo hago acá algo pasó, ¿eh? Voy a llamar a él. Algo ocurrió. Muchísimas gracias, Gran Vía. Muchísimas gracias, Gran Vía. Algo ocurrió. Contigo vamos, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Aprovechar nuestros mega descuentos en Punto Farma. Este viernes y sábado tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos del país o realizar tus compras desde la web o llamar al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Las dos primeras personas que vienen acá, que pasan por Telefuturo, que es el mismo edificio monumental, está Rodrigo Cancián, le van a llegar los kits, no son kits, son Sí, en este caso son los premios de Gran Vía, frutas y verduras. frutas y verduras, así Gran mismo, de Vía, parte cantidad abundante. Entonces lo primero que pasa es tratar Rodrigo Cancián. Dos canastas, por eso. Dos canastas. Pues pusiste ya vos. Ahora vamos a subir la foto. Muy bien, los que pasan por el edificio Telefuturo, los que están escuchando la radio, seguramente los que van a llegar primero son los más cercanos, cada uno se lleva uno y está escuchando Rodrigo Cancián, ¿verdad? Sí, dos canastas de frutas y verduras. Los dos primeros oyentes, si llegan 3, 4, ¿Y 5, cómo se los saca? dos primeros. ¿Qué hace la carrera? No, y ahora subió, ahora estamos anunciando. ¿Y para qué hace acá él? Ahí se da la vuelta. No entiendo, tiene que estar abajo, no tiene que estar acá. ¿Y qué hace él ahí arriba? Y si los bolsos están abajo, ¿qué hace Rodrigo acá? No entiendo, yo no agarro, no entiendo. Ya es mucho para mí para las vacaciones, aunque tampoco tuve vacaciones, ¿verdad? Entonces ahora se va otra vez. Y él tiene que estar en la puerta. ¿Vos le dijiste? Yo solo vi sus rulos que subieron la escalera. No, pues él tiene Ahí que ve, estar en la ahí puerta ve. Sí, del, ahora está. para entregar dos, de Gran Vía, que tiene verdura, Le ¿verdad? faltó el teléfono para la foto. Ahí ve. Ah, muy bien, muy bien. Entonces con Rodrigo Cancián, cuando vengan los oyentes, nos va a avisar. Y a los dos primeros oyentes que pasen por Telefuturo, edificio monumental en el mismo predio, se le entregan todo acá, uno una canasta de supermercado Gran Vía. Bueno, continúa como ¿qué es lo que va a hacer Olimpia hoy? Va a aclarar la situación. Porque si por un lado te están anunciando que se te va, y por otro lado yo no te digo nada, que me voy, se queda. Sí. Sí. Entonces lo que es el técnico Dabove, Daboe, sí. es Dabove. el candidato a técnico de San Lorenzo. Ah, el que estaba en Argentinos Juniors. Candidato 1. Sí, en Exacto. la Argentina ya anuncian la salida de Dabove, candidato a dirigir a San Lorenzo es Dabove. Sí. Daboe, sí. Dabove, Boe. candidato Muy a buen dirigir. técnico.
Sí, con 2 años en Argentinos Juniors. Sí, en Argentinos y anteriormente en Godoy Cruz. Dos equipos ciertamente modestos que terminaron peleando instancias decisivas en el fútbol argentino. Muy bueno. Sí. Muy bien, entonces reiteramos la información. Continúa Gorosito en Olimpia. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es sofisticada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y síguenos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante y antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. ¿Cómo te va, Leandro? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Leandro Alves, te damos esta información desde aquí. En tema San Lorenzo, muchos comentaron ayer lo de Gorosito. Hay una conferencia de prensa en el Olimpia a las 12:30. Se va a aclarar el punto. Y Gorosito continúa en Olimpia como técnico, Leandro. Sí, a ver, yo ayer hablaba con ustedes, antes de ayer ya no recuerdo, y les decía que la prioridad en San Lorenzo era Diego Dabove. Pero ante la imposibilidad de salir de Argentinos Juniors, Gorosito pasaba a ser el candidato número 1. ¿Qué pasó ayer? Dabove renunció a Argentinos Juniors. Y San Lorenzo arremetió. Gorosito, cansado de estas idas y vueltas, dio, creo yo, por finalizadas las negociaciones y por eso se queda en Olimpia. Por miedo a quedarse sin nada. ¿Por miedo a quedarse sin nada? Claro. Él no quería salir de Olimpia sin tener asegurada la dirección técnica de San Lorenzo. Como no lo pudo lograr eso, con San Lorenzo todavía no estaba todo confirmado, si bien los números del contrato estaban arreglados. Gorosito decide, entonces, veremos igual 12:30, pero va a decidir continuar en Olimpia. Claro, yo lo que te digo, Leandro, que oficialmente no hubo ningún contacto como para que Gorosito le diga, esta oferta tengo de San Lorenzo y le vengo a decir. ¿Se comprende? Entonces, como no hay nada oficial y surgió en la Argentina, lo que va a hacer la comisión directiva de Olimpia, su presidente Brunotio, no sabemos si va a estar Cristian Bacedas, en la conferencia decir no hay nada oficial, lo que pasó en la Argentina y acá todo continúa igual, Leandro. Exactamente, aunque va a haber ahí una especie de ocultamiento, si se quiere, no quiero decir mentiras porque es muy fuerte la palabra, porque Gorosito con San Lorenzo habló, Gorosito hasta llegó a arreglar su contrato. Van a decir que no, que eso nunca pasó, pero Gorosito con San Lorenzo ayer tenía arreglado su contrato. Todo cambió a las 15 horas cuando Dabove anunció que renunciaba a Argentinos Juniors. Y vos sabés que no hubo ninguna reunión ayer, porque uno puede suponer, Leandro, que ante insistencias, si yo soy dirigente del Club de Olimpia y veo los programas argentinos, escucho la radio, veo las redes, y miro la televisión, los diarios, digo, pero un ratito, ya está en el país, Gorosito, quiero hablar con usted, porque en la Argentina andan como un hecho, entonces tengo la obligación de preguntarlo. Ayer a la tarde no vi nada, esta mañana... Pero, a ver, no habló Gorosito con el presidente de Olimpia ni con Bacedas, pero sí habló Carolina Criscinciano, que es la abogada de Gorosito en Paraguay, y sí habían empezado a darle forma a la rescisión, a hacer uso de la cláusula. Lo que tenemos como información, y te ruego no te molestes conmigo, yo hablo de lo que está pasando acá. No sé si no me molesto, te estoy contando la información que tenemos acá. Claro, y yo también consultando, nos dicen a nosotros como periodistas, no hubo nada de San Lorenzo, ¿me comprendés? Sí, y es normal que pase eso. Pero la información que teníamos acá era esa, que Criscinciano estaba negociando la salida de Gorosito, que iban a hacer uso de la cláusula, que San Lorenzo de hecho a Gorosito le había dicho, nosotros no vamos a poner un centavo por tu salida, no vamos a pagar esa salida, la salida la tenés que arreglar vos, y eso había empezado a tomar forma, y de hecho ya con San Lorenzo Gorosito había arreglado sus números.
Pero Gorosito, viendo lo que pasó con Dabove, viendo que San Lorenzo arremetía, decide dar marcha atrás para no quedarse sin trabajo. Claro, la información, estamos muy pendientes, Leandro, de lo que pasa en la Argentina, ¿te imaginás? Ayer viendo, ya daban, vos mismo lo estás diciendo, y ahora estamos esperando. Lo que tenemos como información es que continúa Gorosito en Olimpia, Leandro, y que hay una conferencia de prensa a las 11:30. Y decir que el nuevo técnico de San Lorenzo sería Dabove. Dabove, a ver, es el apuntado ahora. Recién en una hora se van a juntar con Dabove. Todavía no hay nada cerrado. Sí se ve una marcha atrás con Gorosito. 12:30 en la conferencia de prensa. Bueno, 12:30 ustedes van a tener también, lógicamente, Leandro, todo lo que pasa acá con relación a Gorosito, porque lo estás diciendo vos, que está Dabove para ser el técnico. Bueno, Leandro, ¿y de los hermanos Romero qué? Los hermanos Romero van a seguir en San Lorenzo, no tengo duda. Es más, si hay alguien que corre con ventaja si llega Diego Dabove a San Lorenzo, es justamente Oscar. Es el único del plantel de San Lorenzo que ya trabajó con Dabove, lo hizo en Racing, cuando Diego Dabove era el entrenador de arqueros, y sé que tiene una relación magnífica con él. Entonces nos está diciendo que Dabove, Leandro, es el nuevo técnico prácticamente de San Lorenzo. No, falta la reunión con Dabove. Lo que ahora podemos confirmar es que si Gorosito se tira atrás, San Lorenzo va a tratar de cerrarlo lo más rápido posible. Y bueno, seguiremos charlando, Leandro, vamos a esperar la conferencia. Gracias, Leandro, muy amable. Abrazo grande. Gracias, Leandro Alves, el colega argentino. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram, Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En Espina Autocentro, encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro spin_mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Con este clima, tu jardín sabe lo que te hace bien. Husqvarna te acompaña con su desmalezador, cortacéspedes, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento del mismo. Encontralas en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Teléfono 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. 800 millones en premios y 3 millonarios sorteos. Salen sí o sí más de 50 premios en efectivo y otro auto 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedí CNT, se ponemos hoy. Bueno, ya están los ganadores Están los dos ganadores. del supermercado Gran Vía, ¿verdad? Con las verduras. Lucas Riveros, está la foto, aquí nos envía Rodrigo, vamos a subir en instantes en las redes. Y Sergio Fariña y Lucas Riveros, los ganadores. En minutos subimos en las redes de Fútbol a lo Grande los dos ganadores que se llevaron sus premios de Gran Vía. Los demás oyentes que estaban en camino, que estaban en la zona, ya lastimosamente se fueron los dos premios de Gran Vía. Lucas Riveros, uno de los ganadores, el otro es Sergio Fariña. Bueno, y están dos los ganadores, ¿verdad? Sí, señor. Sergio Fariña, uno de los ganadores, y el otro es Lucas Riveros. Muy bien. ¿Están 12? Están los ganadores. ¿Qué más de Gorosito? Entonces, mira, ¿qué decía Olimpia va a decir? No, vamos a esperar. ¿Oh? No podemos decir más nada. Si usted ya informó es porque va a continuar. Continuar. Yo lo que digo es lo que va a pasar. Le voy a decir lo que va a ocurrir. No, y eso van a anunciar y van a aclarar el tema de lo que sucedió, lo que se dijo, para cortar todo tipo de especulación. Muy bien, Víctor Villar. La conferencia es para aclarar. Entonces, yo, Olimpia, aclaro. Nosotros no le dijimos a Gorosito que se vaya. Todo lo que recogimos de la Argentina. Sí. Y la Argentina. Puede decir Gorosito, como dijo Leandro, se llama. Leandro Alves. Hubo una intención y yo preferí Olimpia. Sí.
Puede decirlo también. Sí, puede decir lo que quiera. Sí, pero dentro del marco de la credibilidad. Porque al final todo se sabe. Al final todo se sabe. Entonces, ayer a la tarde yo estaba con el niño en contacto permanentemente y acá tengo todas las preguntas que realicé. Y no es que le esté echando en cara al niño. Sí. La reunión ayer no fue reunión de la directiva. La reunión de la directiva formal, oficial, es mañana. Reunión de directiva, estamos hablando de los dirigentes que tienen los jueves reunión. Me puede decir el niño, sí, pero hubo una reunión de emergencia. Entre comillas fue una consulta donde no participaron todos los dirigentes del Olimpia. Eso fue ayer a la tarde, cuando yo estaba en contacto con el niño. Y el niño me decía que Boselli iba a ser anunciado a las 5:30, ¿verdad? Sí. Esa fue la charla ayer que teníamos con Jorge. Yo seguía. Entonces comencé a preguntar, no por desacreditar a nadie, porque cuando vos ves la televisión argentina y ves las informaciones de Argentina, te atrapan con lo de Gorosito. Ayer era Gorosito Romero. Yo no estoy hablando mal de ningún colega. Ayer uno de ellos dijo, creo que Gustavo, uno de ellos dijo, que Gorosito acá iba a ir a hablar con los Romero, que se iba a reunir Gorosito con los Romero, a decirle, muchachos, ¿qué pasa? Hasta esa información, hasta ese comentario se hizo, que como Gorosito, y que no me deje mentir la audiencia, que no estoy mintiendo, fue en la previa al partido entre Palmeiras y River, era que Gorosito, estando acá, aprovechando su presencia acá, iba a reunirse con los Romero y que le iba a hablar ya como nuevo técnico de San Lorenzo. Todo se modificó. No. Ayer a las 3 de la tarde. Eso dijo... Eso según lo que manejan en Argentina. Eso dijo Leandro. Sí. Eso dijo el colega. Yo estoy diciendo lo que decían. Este es el aparato televisivo. Yo soy un colega. Y digo, Gorosito está en Paraguay. Sabemos que está acá. Va a hablar con los hermanos Romero. Ahí tenemos. Poné por favor. Juan Carlos Pellegrini. Ahí está, Gorosito se queda en la Olimpia. Y San Lorenzo va por la bodega. Mirá, la noticia a esta hora de la mañana es que en un rato va a haber una conferencia de prensa en Paraguay. Esta es la primera noticia, donde Pipo Gorosito, junto a la dirigencia de Cristian Baceda, va a anunciar que se queda en Olimpia. Por tal motivo, Dabove, que era un nombre que había surgido incluso antes que Gorosito, y lo habíamos charlado el día lunes con Alini y con ustedes, pasa a ser el candidato, pasa a ser el hombre, Diego Dabove, que va a intentar traer San Lorenzo Almagro. Cuestiones económicas hablan con Gorosito, me parece que Gorosito vio que no estaban del todo convencidos, que le iban a retasear la plata, y esto hace que asegure su permanencia en Olimpia. Y otra vez, Pipo Gorosito, como ya sucedió cuando vino Pixi y cuando vino Soso, se queda ahí en la puerta del ingreso, ¿no? Del ingreso del gasómetro. Y eso que siempre expresa su deseo de dirigir. Él quiere dirigir. Él quiere, pero no puede. Es de novela de la tarde. Yo creo que olfatea que no hay un convencimiento total, y además está la parte económica, lo que está ganando hoy en Olimpia, que San Lorenzo evidentemente no lo quiere pagar, no sé si porque es Gorosito o por lo que fuere, y este nombre de Dabove, que en su momento se tiró, pero que Tinelli dijo, no voy a tocar ningún contrato de técnicos que estén trabajando. Hoy la realidad es distinta, Dabove no está trabajando. Dabove, ¿qué hizo? Mientras estén argentinos no me va a llamar nadie, me corro a un costado, y se puso a terciar en varios clubes, entre ellos San Lorenzo, que ahora pasa a ser el candidato principal a ser el entrenador del Ciclón. Ahora yo te quiero preguntar algo, porque a mí hay tiempos que me generan dudas, dudas, dije, no. Dabove se va a Argentinos, que hizo una excelente Copa Diego Armando Maradona. Uno lee el tuit de la dirigencia de Argentinos y muestra claramente disconformidad. A partir de se va introspectivamente, nunca nos imaginamos, no entendemos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué se fue Dabove. Y de repente suena en San Lorenzo y la verdad, yo no sé cómo, está bien. Perdón, me genera dudas. O sea, me gustaría que alguien lo... Usted no es una mujer... Usted no es una mujer ingenua, justamente, no, en la vida, por eso, ¿no? Digo, entonces... Sabe de estas cosas. Por eso. Sabe de estas cosas. Siempre hay un representante, siempre hay un llamado, pero la frase que me dijeron fue, si no me corro,
no me llama nadie, porque hasta lo dijo públicamente Tinelli en este caso. Y también está la seducción. A ver, esto es como la conquista. O te quedás en un club argentinos a jugar la Copa Libertadores, o vas a un grande, que puede ser Independiente o San Lorenzo Independiente, en el orden que quieran. Nos reiteramos la información. Gorosito sigue y nos limpia la conferencia de 2:30 y el tema va a ser aclarar lo que pasó. Sí. Por ejemplo, nosotros no dijimos nada que se iba. Puede ser Olimpia. Sí. Ustedes todos informaron lo que pasa en la Argentina. De Olimpia no salió una sola palabra. Sí. Te puedo decir. Sí. Ningún dirigente habló. Ayer cuando quisimos hablar con Cardona dijo no hablo. Sí. Y es correcto. Correcto. Sí. Es decir, y ayer hasta la tarde, y yo me estoy haciendo cargo, ayer hasta la tarde, y sabe Lorenzo Villalba también, otro colega, no había ninguna charla entre Olimpia y Gorosito. Que tal, y ya sin más, sin dar nombres, que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Un grupo se juntó para conversar. ¿Viste lo que está escuchando? ¿Qué pasa? Eso es entre los dirigentes del Olimpia. Y cuando él llegó, se preguntó, ¿y el cronograma cómo está? Néstor. Sí, todo sigue igual. Yo me hago cargo. No sé si será, si yo debo si le dijo a Baceda o no le dijo a Baceda, esa yo no sé. ¿Y de dónde salió el nombre del cronograma? abogado? ¿Cómo está? Todo sigue igual. Hasta que después se rompe un cronograma, cuando yo oficialmente te muestro y te digo, este es lo que me piden, este es el ofrecimiento. Si sos una persona madura, correcta, podés mostrar hasta quién te llamó. Sí. Entonces vos no estás diciendo fuera de lo contrario. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero ¿Por qué fuimos los primeros en decir a las 11:30 Gorosito sigue? Porque buscamos la información. Y ya no es se iría, sin saber lo que vino después como información de Dabove. El principal candidato. Era Gorosito sigue. Sí. Porque a nosotros nos interesa saber, como periodistas, si Gorosito sigue o no sigue en Olimpia. Como para la prensa argentina le interesa saber quién va a ser el nuevo técnico de San Lorenzo. Sí. Entonces, en ese juego de información, señor. estamos. Correcto. Ayer me tragué todo el momento que incluso Gorosito ya iba a hablar con los hermanos Romero por lo que pasó, por las declaraciones de Piatti, que dijo de todo. Y después el Remedo, los Romero, el otro Domínguez que dijo, si yo se le doy un cachetazo, ya creó una fricción de uno y otro. Así es. Porque se escucha una sola versión. Por eso. Los Romero no pudimos hablar con ellos, la idea sería hablar con los Romero. ¿Verdad? Pero hay que escuchar. Pero no hablamos. Entonces nos quedamos con la gana. Y sobre lo que decías recién, Alfredo, el tema de la presencia de la abogada, eso como que confundió, entre comillas, o hizo sacar alguna conjetura que finalmente no era la real, porque en Argentina hablaban con mucha fuerza de la abogada, que venía como para negociar la rescisión. Nosotros también ciertamente ayer decíamos, bueno, si viene la abogada será por algo. Claro. Y al final no sucedieron esas cosas que se fueron. Para bien de la tranquilidad del Olimpia y de todo, ¿verdad? Pero Olimpia ya anuncia que sigue Gorosito en su cuenta oficial, ¿verdad? No, solo conferencia. Yo pensé que ya le escribía a Oscar y Ángel, pero me dejan visto el mensaje. Ahí está Alfredo Mendoza, vos que fuiste el jugador. Queremos hablar con Oscar y queremos hablar con Ángel, pero dejan en visto el mensaje, dice Gerardo. Bueno, entonces nosotros cumplimos en decirle a la audiencia que queremos si quieren hacer su descargo. Por lo visto no quieren hacer. Pero queremos escucharle también cómo están, como jugador de selección importante. Prefiero guardar silencio. Hay muchos niños que sueñan ser jugadores. Sí, pero yo le voy a preguntar directo, ¿cómo se llama? Es sobre Piatti. Claro, que dijo acá hay 15.000 pesos y se burlaron. Sí. Yo le pregunté así. No, pero más allá de eso, Arturo, la gente quiere escuchar a los jugadores que cómo le pareció el gol, qué sintió. Yo creo que es el mejor momento donde tienen que guardar silencio. Cierto, como prensa queremos que hable. Sí. Pero es el momento que se callen, que no hablen. Sí, porque la situación ya está hablando y son ellos los que le están tirando, por decir así, mierda a ellos.
¿Y qué van a salir a hablar si no hay nada que aclarar? O sea, es una situación de los jugadores contra ellos. Okay. Un código de vestuario. Si aquí hay algo internamente, si yo tengo un problema con Alfredo Mendoza, no voy a salir a hablar en un X diario. Correcto, pero puede decir, sabe que yo no tengo que decir nada. Eso, estoy con Alfredo. Señores, nosotros no vamos a sentir ninguna con posición. El que pongan allí, yo creo que pero, ya está bien. A mí me pero está bien. O sea, para nosotros como medio sirve, pero este es el momento en Brasil donde hay momentos donde el protagonista también tiene que callar y si es así, yo entendería. Yo, si soy Óscar y Ángel, pienso absolutamente lo contrario. Y desde aquí, desde mi tierra, desde Paraguay, yo como afición... No, yo si soy Ángel Óscar recomendado, digo, ya se nos manoseó nuestro nombre, en su momento vamos a hacer una conferencia de prensa en la Argentina, que lo sepa que vamos a hablar y vamos a aclarar, nada más. Sí. Y nada más, nada de que te dijo que vos le ofreciste la plata, porque ayer dijeron hasta que se burlaron. Sí, ayer estuvo muy pesada la carga contra $15,000 y se burlaron. 15.000 pesos. 15.000 pesos. Hay un montón, como vos decís, de cosas que pasaron, ¿viste? No sé si estos chicos después para arreglarla, ¿viste? No se arregla más, Nacho. ¿Con qué partido No, ya sé, pero te quiero decir, ¿con qué partido vinieron? Dice, muchachos, si ganamos, le damos 15.000 pesos a cada uno. Yo lo miraba y decía, ¿cómo? ¿Qué son ustedes, viste? Ellos daban premio. Terminó el partido y lo voy a saludar muy bien, los felicito que jugaron bien. Me dice, toma Nacho, 15.000 pesos. No, 15.000 pesos, yo no quiero 15.000 pesos. No hablen toda la nota. Habla, por favor. No hablen toda la nota. No hay uno no, que pero le dé esto es un montón de cosas. Pero mano abierta, para que después no se quejen que lo mandaste al hospital. Cachetazo a mano abierta. Pero cuando te quiere decir algo, otro cachetazo más. Pero pará, con Monetti en el vestuario, vos lo sabés, Nacho, Monetti en el vestuario, fue a buscar a Romero. Con Monetti bravo, Sí, yo sé, pero esta gente tiene privilegios. Yo, como, no sé, si me enfrenté a ellos y me rajaron, a lo mejor Monetti se enfrenta, lo rajan a Monetti. Los insecticidas Knockout en aerosol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla. En sus presentaciones, voladores, matatodos, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitam 27 Plus, elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios, elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Split Toque Stens, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Toque Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pasate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Decía Páginas de Cerro la entrevista a Mauro Boselli. Tenemos. Tiene Boselli. Una cosa que me hizo clic y me gustó mucho, que fue la charla que tuve con Chiqui, y después de charlar con él, se encargó de mandarme unos videos y cosas de cómo jugaba a sus equipos y me contó lo que era su idea, ¿no? Y creo que es una situación muy similar a la que yo tuve años anteriores antes de firmar con León de México, que llegaba un equipo que estaba armado, que tenía un padrón de juego, un estilo bien definido de juego, y que le faltaba esa pieza adelante como para tratar de terminar la jugada, ¿no? Vi muchas similitudes en eso, en la forma que tiene de jugar el Chiqui con la que me llevó a hacer muchos goles allá en México, y creo que eso fue la clave para poder definir mi llegada acá a Cerro, más allá de lo que es el club, ¿no? Como institución y como
como equipo dentro de Sudamérica. Centro para Boselli, va Mauro. Soy un 9 de área que le gusta tirarse atrás para formar parte de la generación de la jugada y después llegar rápido al área para terminar la jugada, ¿no? Obviamente que trato siempre de dar lo mejor para el equipo, pero lo que necesita un 9 siempre es hacer goles y esperemos que bueno, que en esta etapa mía en Cerro se pueda dar muchas veces eso, porque realmente lo que quiero y lo que va a ayudar al equipo a que consiga los resultados. Una posibilidad para Cano, Cano deja para Boselli, el disparo, la pelota está en el fondo. Me ha tocado jugar en contra de Cerro años anteriores y sé lo que es, ¿no? Uno hoy a través de redes sociales y todo ve muchos videos y es una lástima que estemos atravesando este tiempo de pandemia, que la gente no pueda venir al estadio, porque sería muy lindo poder contar con ellos y disfrutar dentro de una cancha con el aliento de la gente afuera, pero bueno, esperemos que esto se solucione rápido y tengamos ese jugador extra, ¿no? que pueda llegar a sumar la gente afuera para ayudar a conseguir los objetivos. Boselli, pedido gol, golazo enorme, resolvió como jefe. Mi expectativa principal es poder reencontrarme con el fútbol que he tenido años anteriores y poder disfrutar otra vez dentro de un campo de juego, ¿no? El año pasado mío fue medio malo, más que nada por una lesión que tuve en la cara, tuve una lesión grave y eso fue quizás lo que más me perjudicó y quiero volver otra vez a sentirme feliz, ¿no? Y esperemos que se pueda dar acá con la camiseta de Cerro y poder darle muchas alegrías a la gente, ¿no? Este es un club grande, estamos obligados siempre a ganar y a competir siempre en todas las cosas que juguemos y ese es el principal deseo mío, ¿no? Poder conseguir títulos con esta camiseta. Buscando Boselli, consigue bajo la bate, Bueno, primero agradecerle, porque antes de que se pueda contar algo, ¿no? Los hinchas me escribieron mucho a través de redes sociales pidiéndome que pueda venir a jugar a Cerro. Acá estamos y decirles que en cada partido voy a entregar todo para que ellos se sientan identificados de la misma forma que ellos lo hacen en la tribuna, dentro del campo con todos nosotros, ¿no? Y esperemos que podamos ayudar para poder seguir sumando estrellas, ¿no? en el escudo que tan grande es como es el Cerro Porteño. Soy Mauro Boselli y mi nueva casa es Barrio Obrero. Allí la presentación de Mauro Boselli. Bueno, y reiteramos entonces, ya están los ganadores de Gaví, ahora tenemos de Bilio para sortear. Así mismo, deben ingresar a la página oficial de Bilio en el Facebook. Allí está la imagen correspondiente, indican su nombre, número de cédula y que aquí en Fútbol a lo Grande, a lo largo del programa vamos a hacer el sorteo correspondiente. Vos tenés que poner que en Fútbol a lo Grande tengan que ingresar al Facebook de Bilio. Facebook de Bilio y allí dejan sus datos. Eso? En Facebook, Bilio. No, pero vos informás en tu Twitter. Sí, informamos. Que entren en la página de Facebook de Bilio. ¿Ya allí, está eso? Sí, ya está el mensaje. Nuestro mensaje aún no, porque estábamos con lo de Boselli. Perfecto, perfecto. A subir. Sí, señor. Muy bien, ese uno. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad, con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Mostaza te cuida. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizador americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Ardendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gracias. Está el Topo Cáceres en línea, el nuevo jugador del 12 de octubre de Itagua. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Buen día, todo bien, tranquilo. Contanos estos primeros días allí en el 12 de octubre, un nuevo desafío para vos. El otro día nos contabas que físicamente terminaste muy bien el torneo anterior. ¿Cómo fueron estos primeros días de trabajo? No, súper bien. La verdad que hoy fue el tercer día de la pretemporada, vamos así. Pero súper bien, adaptándome de vuelta a un club donde hablé con Pedro, me convenció por ahí y nada, con mucho entusiasmo para poder hacer un gran campeonato. Y por sobre todo ayuda también el hecho de tener nombres de experiencia. Se confirmó lo de Paulo da Silva, que ya está trabajando contigo, lo de Pablo Velázquez, también probablemente algún otro nombre fuerte que se pueda sumar al 12 de octubre próximamente. Sí, sin duda que fue un punto muy importante también. Y bueno, están queriendo hacer bien las cosas, entonces a uno le entusiasma y entonces ahí por eso fui, ¿verdad? Mirando lo que se viene, ¿estás en un 100%, por así decirlo, empezar la pretemporada óptimo, como para alcanzar otra vez tu mejor forma física, Víctor? Sí, gracias a Dios no tengo dolores, no tengo ninguna lesión, así que como te había comentado el otro día, terminé bastante bien el campeonato y ahora estoy empezando una pretemporada donde creo que me va a venir bastante bien como para poder llegar bien al campeonato. Y nuevamente con ese deseo de ser protagonista en el equipo, porque uno recuerda tus últimos clubes en Cerro, no pudiste jugar mucho, en Nacional empezaste bien, después otra vez dejaste de jugar, o sea, seguramente la meta a nivel personal es ganarte un lugar, que dejen de perseguirte las lesiones y que puedas mostrar lo mejor de tu repertorio. Sí, sin duda que sí. Mi meta hoy en día es poder jugar, que es lo más importante, lo que uno quiere hacer todavía, lo que a mí me interesa, ¿verdad? Estoy con muchas ganas todavía, así que nada, la vamos a meter con todo y si Dios quiere vamos a hacer un gran campeonato. También motiva mucho la exigencia de la doble competencia, otra vez tener la posibilidad de aparecer en el plano internacional, porque 12 de octubre tiene Copa Sudamericana durante este primer semestre. No, sin duda que fue muy importante también que 12 tenga competencia internacional, entonces creo que por eso también fue Pablo Velázquez, y creo que van a incorporar por ahí uno o dos jugadores más, en donde vamos a querer hacer un gran campeonato y por qué no aspirar a pasar varias fases de la Copa Sudamericana. Yo sé que llegaste recién, pero pregunto desde el lado de los más jóvenes, los que están allí buscando permanentemente consejos, algunos integrantes del plantel ya comienzan a acercarse a vos, a preguntarte algunas situaciones, porque uno imagina, te deben tener lógicamente como ejemplo una carrera ganada, selección nacional, trayectoria en clubes importantes, o sea, desde ese lado también sin dudas podés aportar bastante a este grupo del 12 de octubre. Sí, bueno, por ahora todavía no hemos entrenado todos juntos, estamos entrenando entre 6 y 7 compañeros nada más por el protocolo, pero a partir de mañana ya entrenamos juntos y ahí seguramente voy a ir conociendo a todos los compañeros también. Bueno, Topo, te agradecemos mucho por este contacto, así como te decíamos ya la vez pasada, que sea con éxitos este nuevo paso en tu carrera. Muchísimas gracias, un abrazo y a todos. Víctor Cáceres, nuevo jugador del 12 de octubre. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares
musculares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto del laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, a las 12:30 la conferencia de la Olimpia. Ya dijimos que Gorosito sigue. El tema es que se va a aclarar lo que pasó, cumpliendo con todos los establecidos ya en el cronograma de actividades que tenía Gorosito en Olimpia. Y ayer Palmeiras se clasificó primer finalista. Sí, fue un partidazo, fue un partido bien cargado con formato de copa. Incidencia del VAR. Una o dos llegadas más tuvo Palmeiras. Sí, casi no salió. River no lo dejó salir. Todo fue de River, hasta con 10 jugadores, con 10 hombres en un momento. Y la lesión tempranera de Gómez y después lo que pasó con Rojas. Una lástima. Tremendo golazo de cabeza, cómo se eleva, gana allí, se anticipa a Gómez y otro central más. Y después la situación de la expulsión. En una jugada similar a los dos errores que se le viene marcando, el tema de pegarse al delantero y en el giro ya queda pagando. Ya anduvo esa segunda amarilla. A mí más la primera me queda duda porque en el salto, pero la segunda sí porque lo agarra y ya le impide la carrera y casi se iba solo el jugador. El primero un salto normal, ¿verdad? Sí, para mí el primero sí. Las declaraciones del técnico apellido Abel Ferreira con relación a, estaba leyendo con Gorosito, con Gallardo. Es un técnico superior. Sí. Y terminó en elogios que pocos hacen para el técnico argentino. Sí, lo abrazó y le dijo allí todo lo que admiraba él. Y le lo dijo públicamente. Eso habla muy bien del técnico portugués. Sí. Y cuando festeja el empate a 3, enloquece Gallardo, porque sabía lo que podía ganar los penales. Claro. Y después muy bien Diego Latorre. No por la discrepancia que tuvo con el relator Mariano Clos. Pero Mariano le respetó lo que decía en el penal. Sí. Y decía Diego Latorre, no fue falta, no fue falta, no fue falta, y se mantuvo. Y el VAR le dio la razón. Así, y en el gol del offside tampoco, porque primero trataron de decir que no y después se ve la jugada. Sí. Como está un poco más adelantado. El toque anterior, no era en el momento del centro. Es que primero mostraron la imagen del centro solamente. Todos nos quedamos con esa imagen, pero era la acción, o sea, 2-3 toques previos. Después apareció y vimos todos que estaba adelantado efectivamente. O sea, bien anulado fue. 10-15 minutos para esa explicación en ese momento. No, pero tampoco Gallardo dijo nada contra el arbitraje, ni contra el VAR. Sí. Porque si te cometen una injusticia y te privan el derecho de jugar la final, como pudo haber pasado, en caso que... Pero no aceptó preguntas a Gallardo. No, está bien, pero lo que estoy diciendo es que de todas maneras, tuvo que haber visto bien la jugada, porque también los argentinos dijeron sí, que fue offside, y que el penal, digo yo, lo que decía el colega, Latorre, no fue falta, y sostuvo. Mariano Clos, que relata, lo respetó. Y la decisión final fue que no fue penal. Sí, para el VAR, porque el árbitro sancionó penal. Sí, exactamente. Y en la última jugada también hubo revisión, en la del cuerpo entre el jugador de Palmeiras y River. Sí. Uno intuye que para el VAR fue penal, pero era offside anterior, por eso no se terminó sancionando esa jugada. O sea, son 3 situaciones con análisis de VAR que terminaron incidiendo 11 en el minutos partido. al área, ¿no? 9 sí, hasta los 101 se jugó el partido, así mismo. Y fue finalmente así la historia de Palmeiras, que es finalista, el estimado Gómez. No completó Robert Rojas, pero se lo respetó a Robert al final. Sí, hizo un buen partido, fuera de las condiciones. Lo que digo que el gol también que hizo equiparó lo que pudo haber sido una crítica de no poder contenerlo a brasileño con la amarilla. Exactamente. Que provocó su expulsión posterior. Sí. Y eso también te deja una enseñanza, que tiene que saber Berizzo, y este mensaje va para Berizzo, que cuando quiera hacer un esquema, no lo ponga en esa posición de achique, que vaya sobre el delantero como pasó. Porque es una enseñanza que te da 2 veces seguidas, Alfredo. La tercera. La tercera que le pasa. La tercera. Pero qué equipo River. Por Dios, el mejor de los 4. Lejos. Lejos. Asuma una responsabilidad que no es fácil. O sea, lejos por el funcionamiento, no digo lejos de una forma de decir, pero un equipo que juega, que arriesga, que ¿te gusta? Al límite, sí. A mí me encanta. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a todos los de la mesa. A las 11:30 dijimos que Gorosito no es el técnico que sigue siendo técnico. A las 11:30 dijimos. Sí, señor. Fíjate el Twitter de Fútbol a lo Grande. He visto.
me sirvió para informar también. Ah, perfecto. ¿Y va a aclarar la conferencia de prensa Olimpia? Sí, van a llamar ahora. Llamaron ya. Sí, Tu micrófono parece que tiene un problema. Está muy bajo. Está muy bajo. Vamos a solucionar el problema con Gustavito, si es tan amable. Y vamos a cambiar de pedestal. Contigo, Gustavito. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: Tropical, Aloe, Chocolate y Nature. Disfruta como quieras. Control, Feel Mike Feel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Visítanos en Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y en Ruta Transchaco Casi Máxima Lugo. Steel, tu socio en Bareté. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Irubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante, Chía, yerba mate Irubillá. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio, con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Llámanos al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Lays tiene 2 nuevos sabores de lo que todos somos hinchas: asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lays. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. No, Rosito Gallardo, una encuesta, si perdía, si se eliminaba la Copa tenía que irse 31% y le dijeron que sí. El problema es si vos sabés cuando haces una encuesta si sos de River o no sos de River. Pues no sabes a quién. Claro, también. También, ¿verdad? No, sí. Pero más allá de que haya quedado eliminado, lo que juega, lo que anima, su fuerza. Con 10 hombres le apretó a Palmeiras, le tuvo para ganar. Mereció llegar al tercer gol. Llegar al tercer gol. Solo que hablamos en este caso al final del que termina llegando al partido decisivo. Yo no le voy a echar mérito a River. Para nada. Me encanta cómo juega. O por lo menos cómo jugó ayer. Sí. O por lo menos como jugó ayer con Alfredo. Ahora que vos local, como Palmeiras, te paraste con 5 en el fondo, ruborizate. Palmeiras tenía que haberse ruborizado. Sí. Una sola pelota que achicó el primer tiempo. Armani. Sí. Que fue clave. Pero no hay más. Después no. Después no pateó al arco. No, pero por favor. Y si River le metía 5, para aplaudir, porque por cagón te metió 5, porque va haciendo un gol, lo obligaba otra vez River. Sí. Habló el técnico al final del Palmeiras y dijo que él se daba cuenta de las limitaciones de su equipo y de que River era superior. Entonces tenía que jugar a la retranca o tenía que meterse atrás y especular con eso. Jugar un poco con el 3-0 también. Pero otro punto. Al ganarle a River, que es el mejor equipo, me parece que se sacó de encima al rival más complicado que le podía haber tocado, y en la final le va a tocar un equipo complicado, es cierto, pero no es River el que le va a tocar en la final. Y Palmeiras. Le tocó bailar con la más fea ya. Lo que viene ahora... Con el candidato 1. Sí, lo que viene ahora ya es menos arriba. Eso es lo que vos estás diciendo. Bailar con la más fea. Boca no es River y Santos no es River. A los dos Palmeiras no se va a meter atrás como se metió ayer. A los dos va a salir a jugarle con lo que tiene ya y entonces me parece que parte de la estrategia. Ante los resultados River se queda sin la Copa Maradona. Sí, y sin la Copa Libertadores en la final. Tiene 2 frustraciones, una detrás de otra. Sí. Guste así no nos gusta. Pero eso no hay duda de su fútbol. Sí. Pero eso no le hace dudar de su fútbol. Pero así mismo. Yo te puedo decir, un ratito, claro. Como si vos sí que el mejor equipo ¿dónde está? Sí. Bueno, y lo otro, el contraste. No, Palmeiras está en la mejor. final de Copa Brasil. Sí. Y está peleando Brasileirão. Está un poco distante, sexto en realidad. Sí, pero está peleando final de Copa Libertadores. Sin ser el equipo más vistoso. No, pero otro tema también. Porque ayer escuché varios colegas argentinos, y no es por criticar a nadie obviamente, pero decían el equipo más deslucido de los últimos tiempos que llega a la final. En realidad el partido de ayer fue muy malo, pero si miramos los antecedentes que traía Palmeiras, ayer perdió malo para Palmeiras. Claro, para Palmeiras. Claro, el partido fue muy malo para Palmeiras. Sí. A mí River me encantó. No, totalmente, lo pasó por encima, pero malo para Palmeiras, perdón, agrego eso. Pero si miramos los antecedentes,
en 11 partidos que jugó, ayer perdió por primera vez en esta edición de Copa. Llamativamente, ¿eh? Palmeiras había ganado todos los partidos menos ante Guaraní, ante Libertad. Acá, 0-0 ante Guaraní, 1-1 ante Libertad. Después le ganó absolutamente a todos los rivales. Y solamente ayer perdió su primer partido. Por eso, quitamos este partido donde fue pésimo Palmeiras, donde casi muy fue... bueno River. Así como el anterior fue correcto, porque hizo muy buenos Claro, ganó de visitante 3-0. Que tuvo mal fue River, o sea, esa situación se termina dando entre uno y otro. Los dos fueron malos locales. O sea, eso de catalogar como deslucido a este equipo, por lo de ayer, no, a mí por lo menos no me parece. Pero el que más bronca le va a dar es a River. Claro. Al técnico, a River, a su parcialidad, a sus jugadores. Sí. Porque si yo te soy superior a vos, y yo sé que soy mejor que vos, y me elimino siendo mejor que vos, donde más me duele. Claro. Si donde más le duele a River fue el 3-0 que le hicieron. Por eso todos los culpables eran el arquero, Robert Rojas y Carrascal. Eran los culpables. Es así. Lo reivindicaron sus propios compañeros al hacer ayer 2 goles. Y el propio Robert me parece que quedó ya ahí reivindicado también con el gol. Sí. Hizo un buen partido. Pero se nos hacía el gol y lo echaban. Ahí sí, con todo. ¿Qué le pasa, Robert? ¿Qué le ocurre? Yo vi la reacción de Gallardo cuando Robert hace el gol y dice, la reacción era, textualmente dijo algo así como, dale, esa es la actitud, eso es, así teníamos que entrar. Qué salto de Roja, y qué cabezazo. Un misil de cabeza. Sí. Y le ganó a Gómez. Le ganó a Gómez en esa. Le recordó a Chito Ayala, dice Gustavito. Sí. ¿Y cuándo le vio jugar a Chito Ayala, Gustavito? Muchas veces. Por video. Por video le viste. A mí me encanta River. Ahora, esa es la particularidad y digo... Por eso digo, voy a trancarle duro, Alfredo. Porque si sos bueno y te eliminás, es doloroso. Sí. Si yo soy superior y veo las imágenes y se reúnen con eliminar lo que fue el partido de ayer del monólogo. Ayer fue un monólogo de River. De comienzo a fin. Así como el partido pasado también fue de Palmeiras. Pero cuando Palmeiras llegó fuerte. Sin contemplaciones llegó Palmeiras para la goleada. No se queda con la imagen final de River, pero también fue espantoso River de la primera... del segundo tiempo espantoso. Y recordando que son series de 180. Claro, por eso. No es más 180. Más ya. Ahora ya no es más 180. 200 minutos, por eso. Y eso tiene la Copa Libertadores. La Copa Libertadores, a diferencia de, por ejemplo, la Champions. En la Champions siempre vemos que llega el mejor y los dos mejores están en la final y que juegan al tiquitaca y que y vamos a las últimas finales de Champions. Están los mejores de Europa. La Copa Libertadores... Yo te voy a contar algo que soy muy pendejo todavía. Pero te lo digo con cariño y con respeto. Sí, Arturo. Nada es absoluto en el fútbol. Claro, sabe muy bien cómo juega el fútbol. Sí. Grecia fue campeón de la Eurocopa ¿en qué año? 2004. ¿Vos leíste la historia de Grecia? Que el arquero fue el fenómeno. Sí. Nicopolidis. Decía el informe que Grecia daba por satisfecho si pasaba primera vuelta. Y eso está escrito. Si Grecia pasaba primera vuelta, se cantaba el himno en todos los colegios todos los días con repetición, 10 veces al día. Por decir un ejemplo, fue campeón. Hasta ahora se tratan de explicar cómo fue campeón Grecia. Si cómo es posible que yo, Federación de Grecia, técnicos, jugadores, decimos no, que puta, vienen los monstruos de Europa. Nosotros si pasamos primera vuelta ya está. Pongo otro ejemplo. No solamente que perdió con un equipo de cuarta categoría, ahora Bielsa. 3-0. Sí. De cuarta categoría, que puede ser considerado uno de los mejores técnicos del mundo, no digo el mejor, uno de los mejores técnicos del mundo. Y ya pongo ejemplos de cómo cuando vos llegás con Pergamino, usando una presión del viejazo y después te eliminás, ¿cómo duele? Totalmente. ¿En qué mundial se fue Argentina la primera vuelta? 2002. Con Bielsa. 2002 con Bielsa. ¿Y quién más se fue? Francia. Que venía a ser campeón. Que venía a ser campeón. Uy, si la puta. El fútbol tiene esto, por eso es tan... Francia no ganó ningún partido. Emocionante, porque el fútbol tiene eso, nadie te va a garantizar. Alemania en el último mundial venía a ser campeón y quedó fuera en primera ronda, 2018. Italia campeona, no del último mundial, campeona del 2006, porque allí sí jugó en varios plazos. ¿Vos qué edad tenía en el 82? Menos 3. Vos no habías nacido. No había nacido. Los 3 primeros fueron empate. A la retranca. ¿Y sabés por qué? No, olvídate, estás tocando de oído, Pancho. No toques de oído. Disculpame, volvemos a ver. Después apareció, estamos hablando de Italia,
¿Qué dije? España 82 campeón. 3 empates, ninguna victoria y pasó por la diferencia. Después fue campeón. La fusión de No, Maradona. no. Porque los pendejos de No, es que yo no viví, Arturo. un poco alto, tapón un poco alto. No, es que la experiencia la tiene eso es la usted, señor. rechanque, eso ya es figurita repasada, fútbol defensivo. Ahí está la música de español. España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo. ¿Qué es lo que más la conferencia de prensa de la Olimpia donde dice Gorosito? Sí, ¿qué En hace un ahí? ratito. Ángel Barriento. En un ratito. Está haciendo noticiero, señor. Ángel Barriento. Conductor de Ángel Barriento. Puta, mezclamos todo. Sí. Italia. Te voy a contar algo que le voy a enseñar a la gente joven. ¿Qué hubiera pasado en el 2020, 21? Si Paraguay con empate, hay que buscar, porque no me quiero equivocar, pasaba o al repechaje o seguía con posibilidad de Copa del Mundo en el 89 para 90, cuando se juegan con Ecuador. ¿Qué ocurrió? Lo sacan a Manera, sí, lo traen a Cayetano Rey. Manera comenzó el fútbol como técnico con Russo en Estudiantes de La Plata. Hacían una dupla, Russo-Manera. Manera-Russo. ¿Ustedes creen que hoy Paraguay, ¿qué ocurrió? ¿Cómo cambia? Todo cambia. Paraguay, si le empataba, empate le favorecía contra Ecuador. En Guayaquil no jugaron en Quito. Ecuador 3, Paraguay 1. ¿Vos no estabas? ¿Vos no estabas? Sí. ¿Vos estabas? Sí. ¿Viste? Te voy a decir Alfredo. Primer gol Nefa. Y después 3-1. ¿Quién le hizo el pase? Y después hay gol 3-1, Paraguay pierde con Ecuador. con el equipo de Alfredo Mendoza. Sí. ¿Qué jugó? Sí. Y fue en Guayaquil. Sí. Por favor, ¿vos hoy vas a considerar que Ecuador va a perder la posibilidad de jugar en Quito? No, jamás. Y Paraguay creo que con empatando se metía en repechaje o avanzaba. No, después jugamos contra Colombia, el otro partido. Y ahí nos eliminamos. Ahí nos eliminaron. Pero hicimos el primer gol. Hicieron el primer. Pues yo digo, la puta. ¿Se entendió? Así es. ¿Por qué estoy discursando yo, Pancho? No, estamos hablando Un poco de historia del fútbol que Pero no todos no hay saben. nada absoluto en el fútbol. No se maneja esos cosas. Así, ¿cómo? ¿Por qué no se jugó en Quito y son ecuatorianos? ¿Por qué le di? ¿Por qué? Y ganó Ecuador igual. Sí. Y Paraguay se vio favorecido porque no jugaron en Quito. Sí. Claro. Jugaron en Guayaquil. Sí. Otra más para Pancho. En el 85, para México, Sí. no se jugó en La Paz. Sí. Contra Bolivia se jugó en Santa Cruz, terminó 1-1. 1-1. Y Santa Cruz bajo. Estaba también en ese escenario yo. Ojo, que Habla si por por el ahí, partido. No si hizo por gol. ahí te aparece el mismo nombre de varios partidos. Pero contanos ¿Qué va a lo que hacer? pasó. No le hizo Empatamos. gol. Sí, una. Fuera del área, Jorge o Amado. tiro libre. Sí. No, de rebote. De rebote fuera del área. Sí. Un Creo bombazo. que después un córner. Después un córner, Sí. brillante. Se jugó en Santa Cruz. Sí, señor. Ahí estuvo Alfredito Mendoza y no jugaron en La Paz. Sí. Hoy, Imposible. ¿qué van a jugar en Santa Cruz? A La Paz. ¿Qué van a jugar en Guayaquil? En Quito. Sí. ¿Por qué Sí, estoy hablando así? totalmente. ¿Por qué estoy hablando No, así? está bien. Yo creo que siempre le quise preguntar a Preguntarle lo que quiera. No, la vez pasada y estuvimos hablando. Ese partido contra Perú, necesitábamos un gol y necesitábamos que Colombia le gane a Argentina. ¿Qué decían los peruanos, Coco? Pregúntame a mí. No, pero él estuvo en la no, cancha, vos pues. tenés una historia No, le muy preguntame a mí, particular. no, Sí, le él vaya a tiene otra preguntar a- historia. vos tenés- No me vayas No, a pero en algún momento no me sabés dijiste- quién está frente a frente, me parece No. que vos no me conocés. No, yo también estuve ahí. Yo también No, por estuve eso ahí. digo, él, no sé, nos hablaban en la jugada pelota parada y le decían. No se hablaba nada, si era otra. ¿Qué es lo que te pasa, Pancho? ¿Qué te ocurre a vos? No, Le pregunto nosotros, a Coco. nosotros tuvimos creo que 15 o 17 minutos para poder ganar el partido. ¿El que terminó 2-2? Sí. Necesitamos. ¿Cómo se llama el famoso central peruano en la máxima serie? Que fue técnico, que jugó en Italia. Un galán. Sí, un galán. zurdo, Las un zurdo mujeres que se jugó le en bañaban todo en Independiente. Perú. El central. Que jugó en Independiente. ¿El mismo? Sí. No me acuerdo. Sí. Ah, la puta. Gorosito sigue en Olimpia, seguía la conferencia de prensa en Olimpia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyela, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011, Mons Hotel. Su mejor estadía en Santa Rita.
El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Ponedme en Twitter, 12:30 conferencia del Olimpia, conferencia de prensa en Olimpia. Gorosito sigue al frente del plantel. Gorosito sigue al frente del plantel. ¿Ya pusiste, niño? Sí. Muy bien, entonces reiteramos la información. Gorosito sigue en Olimpia. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Ha llegado lo que digo, lo que dije? Que el Gorosito sigue en Olimpia. Si te vino, se hizo la conferencia. No, pero... Vos dijiste que es muy arriesgado, mentalmente pensaste. No, porque... No, No, yo poné en mi cabeza cosa que no pensé. No, primero pensaste. ¿Y vos, niño? No, para ¿Ya que nada. estamos nomás? Pancho tiene cara que duda. No. Por eso Yo no hacía dijo... Twitter y dudó. Quiere decir, ¿quién, modestamente, fuimos los primeros en decir que Gorosito era técnico de Olimpia? Sí. Categórico en el mismo horario, hasta ahora dice Santula, vos te sentaste y de Gorosito sigue. Vos era esto fanfarria. Sí, vos a nadie le avisaste, vos dijiste, técnico Gorosito. Y ahora me senté y dije Gorosito sigue en Olimpia. Sí. Y es que le dije Gorosito. Así mismo fue cuando se confirmó su llegada. Empezó el programa Y ahora, Gorosito no ha tenido... ahora es Gorosito sigue. Sí, lo mismo. Bueno, del Solares, como dice el Mónico Cesolino, Chemo. compañero. El Chemo del Solar. Te voy a contar algo, Pancho. La conferencia de Olimpia, ¿qué hora es? ¿Qué dice él? Qué pena que no Que escuchaba. dijeron antes ahí, Dijeron que antes. no se les escuchó. El Lo Chemo del del Solar. Era el central. Y le voy a dedicar, Sí, la verdad estaba en el arco, no sé. le voy a dedicar a Pancho. ¿Por qué llora? Porque Bueno, el hombre listo. sobre todo lo ofreció a Solalino. Y le dijo, llegó el quinto de Colombia. Y Argentina, Paraguay hacía un gol más, jugaba repechaje. ¿Verdad o mentira? Contra Australia. Y va a Cabaña, porque le hacia el Roberto, y ya sabe él que 5-0 estaba perdiendo Argentina. Y ahí cuenta la historia, yo no la puedo afirmar. Claro. Y Cabañas ya no está en este mundo terrenal, por lo tanto no quiero ser una persona que se escapa a la realidad. Sí. Ni voy a poner, yo cuento lo que me dijeron, mal o bien. Contado por Cabañas. Contado por Cabañas. Roberto. Por Roberto Cabañas. Que en un momento dado, ¿y a qué hora era la conferencia de prensa? Todavía no 12:30, empieza, pero todavía no empezó. Pero ahora para allá. Se retrasa siempre un ratito. No, pero es cierto, en las conferencias siempre 10, 15 Van a esperar que minutos. llegue. Así como vamos. a Entonces le dice, ¿vos querés saber, Gustavito? Vos sos un atrevido. Sí. ¿Por qué habla así, verdad? Sí, seguramente. Le dice, contado por Cabañas, porque después se le criticó a Cabañas, porque él no dijo lo que estaba pasando. Bien, pues vamos a aprender, vení, pues ¿A vamos a quién, aprender. ¿A quién le va a decir? Arturo Él, Paz. por eso él le plantea a Del Solar. Y él le dice, una sola cosa no me dice. O sea, Dice, él contó. Se acerca a él a Del Solar. Sí, Al Chemo. el hombre sobre todo existió. Ese señor se acercó. Ese señor se acercó y Solalinde sabe. Solalinde sabe muy bien todo lo que se le acercaba y se le decía. Mucha recuperación también para Liceo Chizarro. Sí. Ah, está Por mejor. el accidente. ¿En dónde fue? ¿En Milleta? No, Italia. No, Italia. ¿Pero está mejor? Está mejorado, está mejorado. Qué bien, qué. Un saludo a Alicia. Bueno, y otro día voy a contar la historia porque saben todo. No, las bolas. Entonces, yo no sé, contá Arturo, por favor. Nos quedamos que Cabañas habló Se con acercó Del al Solar. Chemo. Ahí no quedamos. Se acercó porque ya estaban por como a un gol de repechaje. Sí. Si vos sabés que el otro equipo argentino le ganaba 5-0 a Colombia, que no era mentira. Sí. En Buenos Aires. ¿En qué momento se le acercó? Eso, ¿en qué momento? Yo voy a fallar, Alfredo, si te digo los 37, 38, no te quiero mentir. Por eso. No, yo cuento lo que me dijo Cabañas. Sí, por eso. Yo no te voy a hablar. Y se le acercó. No, pero puede ser en el primer tiempo. Cabañas estaba enloquecido porque Roberto sabía que con un gol Paraguay clasifica. Y el temperamento de Cabañas era terrible. El tipo Alfredo Mendoza, Sí, calentones. sí, Su sí. temperamento, Sí, y la verdad, no fue como un gran calentón. Su temperamento era avasallante. sí. Entonces no hay Cabañas que te va a decir, con un gol nosotros pasamos. Por favor. Cabañas no era de eso. No, no. ¿Por qué en Boca Juniors se volvieron todos Sí, locos con sí, él? Sí, por el carácter de la Las personalidad. putas, que cada tiene. vez que festejaba y atropellaba todo. ¿Vos viste los Sí, goles de Cabañas? Se colgaba por la Pero lavada. quilombo hacía. Sí.
Sí, ¿No es señor. cierto? Jugador Y extraordinario. bueno, entonces no aguanta más ya. Y cada vez mayor tensión había en el banco. Federico Fruto presidió la delegación. El doctor Duarte Burro estaba también ahí. No sé, no conoce. El que presidió fue Federico Fruto. Medina Zabalé estuvo también en ese grupo. No se fue. Sí. ¿Se fue? Sí. ¿Qué? Arturito, un placer, hermano, estar nuevamente contigo y pues hablar de lo que más sabemos, lo que es el fútbol. Claro, y viniste por la radio y dije, Roberto Cabaña viene a saludarme, no podía creer. ¿Por qué, Arturo? Vos me diste tantas cosas en la vida, gracias a vos la gente me conoce y yo soy una persona muy agradecida. Roberto Cabaña. Sí. Un grande. Un grande. Un grande. Lo que usted dice es ley siempre, señor. ¿Quién firma? Nelson René. César Orrego. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sobellana 1751 Casi Cubechec o llámenos al 729-6060 Fleming. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electroban. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance de 3.0 kilómetros. Y tu primera cuota la pagás en febrero. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 519-3000. Yajapue Electroban. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes 7:30 a 19 horas, sábado de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra. Residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Babuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Estos monstruos que están haciendo con la información y que están degenerando, yo le digo que no degeneren la información. Que a mí me contó Roberto Cabaña, y como Cabaña no está en este mundo, claro, y no me puede decir tú lo momentito, tengo que tener mucho cuidado, Sí. porque hay muchos que usan Sí. el argumento de que falleció Sí. para decir sus cosas, Sí. y ese no es mi caso. Sí, correcto. No es tu... No es tu entonces, esencia. no es mi esencia, entonces yo Sí. no puedo decir, sí, Cabaña, yo voy a decir lo que Cabaña me dijo, nada más. Y no hubiese tan hijo de puta en mencionarla a él mintiendo. claro. Es lo que él me transmitió a mí. Que cuando estaba el 5-0 de Colombia, Sí. le dijo ya Cabaña, porque se sabía el resultado en campo, le dijo a Del Solar, déjame pasar. Déjame pasarle. Y de Solar le dijo, ya desesperado, déjame entrar. Claro. Si te dejo pasar me matan. Y ahí terminó. Y no le... el resultado dice que no sé le... si es el término. Sí, pero- correcto, es correcto. El término. Sí, es correcto. Ahí le pregunto a Alfredo Sí, Mendoza, es ¿es correcto. correcto? Y le respondió, si te dejo pasar me matan. El partido terminó 2-2. 2-2. Necesitábamos un gol. Necesitamos un gol. Necesitamos un gol. Y ahí terminó toda esta historia. Y hasta aquí, lo que él me contó. Sin manchar nombres, Claro. sin nada que se le parezca, porque esa no es mi intención. Anécdotas, nada más que anécdotas. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Sebellana, Casa de la Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal.
Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo siempre con la mejor carne 100% chequeña Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Llegó el famoso experto en frío Airefama con tecnología Turbo Cool con 3 años de garantía y muy bajo consumo. En cuota de 159.000 guaraníes. Comunicate al 288-3000 o ingresa a inverfin.com.py. Inverfin. Hacemos de su espacio un hogar. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa. Con tasas desde el 8,9% hasta 570 millones. ¿Qué estás esperando? Informate más llamando al 021-325-5000 o visítanos en redes sociales. Bancop, un banco con raíces. Nicey abrió su local en Asunción, donde vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y mucho más al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Síguenos en redes como @Nicey Oficial. Nicey, tecnología y confianza cada vez más cerca. Y vos, cada vez que cargas nafta, ¿qué estás buscando? ¿Calidad o buen precio? Por eso en Copetrol puedes cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Con Mauricio Caballero, repito públicamente el reconocimiento y gracias a Tigo Sport. ¿Qué? En breve. Sí, no, pues yo sé, yo quiero agradecer que tenemos, ya está diciendo, pues ya está hablando ahí. Ahí está hablando. Vamos a tomar la señal. Todavía no hay señal. Bueno. Habla Néstor. O sea, todavía no llegaron los protagonistas a la mesa de la conferencia. Está allí. Pero ya están la previa de la conferencia de prensa. Con horario paraguayo. ¿Y el que habla Gorosito o habla el presidente de la Olimpia? Gorosito ahí dice. En instante habla Néstor Gorosito. Entonces debe saberlo Mauricio, que es Gorosito el que va a hablar. Sí. Dos sillas veía seguramente Gorosito y el presidente. Sí. Probablemente. ¿Aprendiste hoy algo, Pancho? Sí, señor, aprendí. Linda historia la de Cabaña. Pero Roberto. De Roberto. Pero aquí terminó. Ahí terminó. ¿Verdad, Alfredo? Sí. Siempre me llamó la atención ese partido con Perú. Y hasta ahí nos vamos a dejar, ¿te parece? No, claro. Ya te dije, ya está ya. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Aprovechá nuestros mega descuentos en Punto Farma. Este viernes y sábado tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos del país o realizá tus compras desde la web o llama al delivery 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ahí está hablando un Tigo. ¿Quién es? Están ahí arriba, están por bajar. El presidente creo que no va a estar, pero sí va a ser y podría venir Gorosito ahí viniendo para la conferencia. Antes de esta conferencia hubo una reunión. ¿Allí quiénes estuvieron presentes, Marquito? No te puedo decir eso, Mauri, porque yo no estaba al tanto de eso. Me maneja el gerente general Malte Menariesco con la gente de comunicación. Nosotros siempre enfocados en lo que es comercial, estamos contentos del tema del nuevo sponsor, de renovaciones. Muy bien, ya está el colega Mauricio Caballero entonces. Sí. Y repito, mi reconocimiento público a Tigo. Esto nos agarra así de contramano. Sí, a todos. A todos agradecemos, Tigo, la verdad. Muchísimas gracias a Tigo. No, digo, a todos nos agarró. Doy el ejemplo de Mauri, estábamos en el canal y tuvo que salir corriendo para irse. Nosotros no teníamos respuesta a esto. Sí, correcto. Bueno, y Gorosito sigue. Sí. A Marco Ruiz, el que estaba hablando. Muy bien, del departamento comercial. Sí. Decía que según lo que él maneja, el presidente no va a estar. Baceas y Gorosito van a ser los que darán la conferencia de prensa. Muy bien. La espera. Muy bien. La espera. Sí. La espera. 12:48. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo? La votación, no había contestación. ¿Quién es? Nelson René. ¡César! César. No, Nelson René no es. ¿Por qué lo que no escuchan nosotros siempre escuchaba otro? El Ciudad del Este ya se escucha, Arturo. Ya se escucha la radio. 7.9 hace
¿Sí? Sí, tuvimos un pequeño cortecito, no, superado totalmente. En el Chaco también, ¿verdad? Sí. ¿Qué parte del Chaco? Y no sé, no te puedo decir yo eso, pero todo el Chaco, todo el Chaco. Pero Ciudad del Este sí, 107.9 FM. Encarnación también, ¿verdad? Sí, claro, FM Encarnación. Saludos. Tu barrio. Sí. Y muchos están desde el aplicativo, desde toda parte del mundo, desde la app, del celular ya directamente. Chaco. Yo siempre lo he escuchado desde la app. Los paraguayos por el mundo igualmente. Estoy preguntando lo de Moreira. No tengo respuesta todavía. ¿Pero vuelve a Libertad? Me pasaron el dato que sí. No, porque yo no te estoy desacreditando. ¿Querés decirlo ya? Sí, que está negociando su vuelta a Libertad. ¿Y ponemos ya en Twitter? ¿Qué pusiste? Y vamos a ver su mensaje para no... A la puta. No, pero... Si parece que yo soy el pelotallera, que de hecho lo soy. Sí, de hecho lo sos. Sí. Yo no digo que no. No queremos decirlo. Lo digo para tener la información. Un informante que apareció después de muchos años. Ahí está. Yo tapo todo. Ahí estoy consultando. Yo también dudé porque un informante que apareció después de muchos años. Estaba desaparecido el informante. También, ¿verdad? Que venía con su familia, que era el COVID. Eso cuesta, ¿eh? Lo del Mateo González que tiró él. Está muy bien. Niño. Está cerca. Pero no está cerrado. Está cerca. Está muy cerca. ¿Qué más se va a decir? Sí. Se espera. Los 2 goles hiciste vos en Perú en el estadio de Lima. Sí, señor. Ahí veía que se acercaba. Muy bien. Parecía la silueta de Gorosito. Muy bien. ¿Vos hiciste los 2 goles, Alfredo? Así mismo, señor. ¿En el 2-2? Sí, señor. Qué bien, Alfredo. Pero siempre fuimos de atrás, ¿no? En ningún momento fuimos... Ahí está conferencia. Gracias, Tigo Sport. Buenos días a todos. Arranca la conferencia de prensa del profesor Néstor Gorosito, acompañado también del director deportivo Cristian Baceda. Vamos a escuchar la palabra del entrenador de primera división. Profe, adelante. Buenos días a todos, espero que estén todos bien, feliz año para todos. Estamos nosotros que hemos venido desde Buenos Aires otra vez para iniciar la pretemporada. Así que contento de haber sido campeones, muy agradecido al grupo de jugadores, a Cristian que fue el que nos trajo, y principalmente al grupo de jugadores y a los dirigentes que nos apoyaron. Muy pero muy agradecido por ese apoyo que nos han dado en un momento adverso y que gracias a Dios se ha coronado con el campeonato. Así que muy agradecido con eso y nada más, respondo lo que me pregunten. Arrancamos con la rueda de preguntas. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Cristian. Gustavo Gavilán para Radio 1 de Marzo. Profe Pipo, se habló muchísimo en estos últimos días, una ola de rumores con respecto a una posible ida a un retorno a San Lorenzo de Almagro. ¿Cuánto fue real? ¿Cuánto fue mentira? ¿Hubo por lo menos un diálogo con respecto con el presidente de Olimpia, con Cristian Bacedas, sobre esa situación? Sí, hemos hablado hoy, antes de venir para acá. Es una cuestión lógica que San Lorenzo, debido a mi arraigo y a mi amor hacia el club, cada vez que se va el entrenador, se me nombre, como el día de mañana, si Roque Santa Cruz es director técnico y está trabajando en otro lado o está sin trabajo, cada vez que se vaya el técnico de Olimpia va a ser nombrado Roque. Más en nuestra situación, que venimos de salir campeones del 19 y salimos campeones del 2020. Entonces, por una cuestión lógica, porque me conoce todo el mundo en el club, porque conozco el club, porque estoy muy identificado con San Lorenzo, cada vez, y yo he manifestado un montón de veces que me gustaría volver al club en algún momento, cada vez que pasa eso, siempre surge mi nombre. Ya me ha pasado las últimas 4 veces, estando en Tigre, estando en diferentes equipos, me ha pasado exactamente lo mismo, pero bueno, ahí hemos venido ahora para trabajar acá y nosotros tenemos contrato hasta diciembre y estamos acá para iniciar la pretemporada. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Mauricio Caballero para Tigo Sport, saludarlo al señor Cristian Bacedas también. Bueno, profe, ¿cómo ves ya lo que va a ser entonces, afirmando su continuidad al frente del Olimpia, la planificación, la pretemporada? El día de mañana arrancan las actividades, ya mirando lo que va a ser el campeonato local y la competencia internacional.
En un principio se va a ir trabajando por grupos porque así lo exigen los protocolos. Así que bueno, estamos ahí, el profe está definiendo los grupos como para que comencemos a la brevedad con los análisis, con lo que todo se inicia en la pretemporada. Pero como te dije anteriormente, estamos nosotros muy agradecidos hacia el club, hacia los jugadores, porque nos han hecho campeones y esperemos que ahora con una buena preparación se pueda llegar más alto. Buenas tardes, Néstor, Cristian, Nelson Rivera para ABC TV y ABC Cardenal. La consulta, en este caso para el señor Bacedas, sobre el mercado de pases. En redes se habla mucho, o mejor dicho, vamos a ser concretos, la cuestión de los nombres. Mariano Andújar, que tenía un preacuerdo, dijo el propio presidente, no terminó llegando. ¿Preocupa esa cuestión de que salgan nombres y que las negociaciones no terminen cerrándose? Eso por un lado, y por el otro, un nombre concreto. ¿A Olimpia está interesado en Mauro Zárate? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. A ver, las negociaciones no terminan de cerrarse hasta que se firmen los contratos. Lamentablemente, lo de Andújar es cierto que ha estado muy avanzado, pero bueno, en el final del camino el club al que pertenece no le permitió su salida y a partir de ahí tenemos que reaccionar y volver a analizar distintas alternativas. De eso se trata. Nosotros, como Secretaría Técnica, sabemos en el club en el que estamos, lo queremos representar de la mejor manera posible, queremos ser serios y estamos analizando algunos refuerzos, por supuesto con la afirmación de nuestro director técnico principalmente y bueno, y con gente especialista para que cuando apuntemos un jugador creamos que va a ser un refuerzo de verdad y va a potenciar al plantel que ya tenemos, como dijo él. También estamos muy agradecidos al vestuario porque en el sprint final del año pasado nos han hecho ser campeones, principalmente al hincha, y eso supone terminar el año con una gran sonrisa. Entonces intentaremos que ya el vestuario potenciarlo, que se hayan refrescado y que vuelvan de la mejor manera para encontrarlos bien y buscar de vuelta su mejor nivel. Tenemos muchos jugadores de jerarquía y estamos trabajando en algunas alternativas firmes. Lo de Mauro Zárate no es cierto. Profesor, director, muy buenas tardes. Les saluda Iván Alexis de Radio 650M, también para Canal 13 y Unicanal. Profesor, dos consultas para usted. La primera tiene que ver con que desde Argentina señalan que usted se queda o toma la opción de Olimpia donde tiene contrato solamente por el miedo de quedarse sin nada al tomar alguna oferta que todavía no aseguran San Lorenzo. Eso es lo que dicen desde Argentina. Y lo otro, dentro de la planificación de la pretemporada con esta confirmación de que se queda en el club, ¿qué es lo que está buscando o qué puestos necesita actualmente dentro de este plantel? Una respuesta cortita. Yo tengo un contrato con el club, como te dije. Tengo completamente claro que en algún momento voy a volver a San Lorenzo. No sé, pasarán 10 años, 20 años, 3 días, 40 días, 1.000 millones de días. Ya lo dije todas las veces anteriores. Lo dije como a Cristian en su momento cuando él estuvo en Vélez, lo mismo pasaría con Roque el día que sea entrenador, si lo es, o Julio Cáceres, que también el día de mañana va a estar identificado con un club. Vine para seguir con el trabajo. Y me habías dicho de los refuerzos, de las posiciones, uno por un tema de respeto hacia los jugadores y hacia el plantel y hacia los jugadores que están en ciertas posiciones, preferimos nosotros pasárselo a Cristian y Cristian hace las gestiones, porque si no, uno como jugador no se siente valorado y no es muy lindo que constantemente se esté hablando de jugadores que van a entrar en tu posición. Profe, una consulta. Usted ha dicho en una oportunidad que
se debe evaluar su trabajo después de esta pretemporada. ¿Usted cree que después de estas actividades y de estas planificaciones, ahí se podrá ver, de acuerdo al material humano que tendrá a disposición, realmente el trabajo de Néstor el Pipo Gorosito, los conceptos del Pipo Gorosito? Nosotros, lo más importante de todo es que nos ganamos el respeto de los jugadores y que ellos fueron los que nos bancaron en el momento más difícil del club y nuestro como cuerpo técnico. Yo nunca había vivido una situación como la que viví acá, que antes de trabajar ya seamos tan juzgados. El tema de las redes sociales y de todo eso, que son todo y no es nadie, uno sabe cómo son las cosas, uno sabe el juego. Como yo no consumo, a mí capaz que, la otra vez dije en una conferencia, capaz que vos sos el que más me criticás y yo te voy a hablar igual que a todos, porque no leo redes sociales, no miro televisión de comentarios de fútbol, solamente miro partidos, que es lo que a mí me compete. Y después hay muchas cosas armadas, uno tiene completamente claro que es así, ya sea en la política, en el fútbol, en casi todo. Desgraciadamente las redes son importantes para el exterior más que para el interior, y hay veces que se arman las cosas de esa forma, porque era completamente injusto que nosotros sin trabajar jugábamos un partido y ya éramos criticados a ultranza. Y después, bueno, en ningún momento contestamos, en ningún momento dijimos nada, seguimos trabajando con el respaldo, como te dije, de la comisión, con el respaldo de Cristian, que nos eligió, y por suerte pagamos con creces al hincha de Olimpia, dándole el título número 45. Junior Cárdenas de 970 AM y de Versus, gente. Profesor Gorosito, después de que San Lorenzo se queda sin técnico, ¿hubo un acercamiento real de Marcelo Tinelli, una llamada, hubo un sondeo con su persona? Simplemente le pregunto esto porque hubieron muchísimas especulaciones con respecto al tema. En Argentina hay 1000 especulaciones, y si te metes ahora, en este momento, donde te metas, Gorosito ya se cayó y está Juan. Y es así, los medios viven de la exclusividad y de eso, y hay veces que la pegan y hay veces que le erran. Le quiero consultar ahora al profe Néstor, porque el presidente días atrás dijo aquí mismo que por la cuestión de Polenta, por la lesión que él sufrió, irán a buscar un defensor. ¿Eso está así? ¿Usted conversó con el presidente, con Cristian? ¿Hay una necesidad, una urgencia de buscar un defensor por la lesión que sufrió Diego? Hemos hablado con ellos, y ellos verán, analizarán y qué es lo mejor. En un principio vamos a subir un chico de inferiores para completar el plantel, y después se irá viendo. Para el profe Cristian, sabemos que Olimpia debe ser uno de los equipos que tiene esparcidos, hablando mal y pronto, jugadores por diferentes clubes. Hay una cantidad de jugadores que deben retornar, ya se tiene esa lista, y hay jugadores que nuevamente van a ser cedidos a préstamos. ¿Cómo se manejará esa situación, profe Cristian? Sí, vuelven y van a participar de la pretemporada jugadores que son formados en Olimpia, pero que han salido para tener más rodaje. Marino Arzamendia, Vera, Santiago Vera, Paiva, Colman, Hugo Quintana. Guillermo Paiva. Sí. Fernando Cáceres. ¿Cómo? Luis Fernando Cáceres. Y Luis también vuelve. Esos 6 vuelven y van a participar en la pretemporada con el primer equipo para que Pipo y su gente pueda observarlos bien en el terreno del campo. Y la idea, como dijimos, de este proyecto institucional es crearles el espacio a los jugadores nuestros que destaquen, ¿no? Por supuesto, no regalarles el lugar a ninguno, pero sí intentar que encuentren su lugar. Y a ellos también, como dijo recién Pipo, sumamos a Luis Zárate, un central de las formativas, y a Teo Arce también, para que participen con nosotros. Profesor, y para usted también, Cristian, la pregunta primero para el profesor es sobre, ¿le interesa a Walter González como delantero? ¿Tiene alguna información sobre él y la posibilidad de que
se aproxime nuevamente al club, siendo un canterano que salió en su momento allá por la temporada 2014, dejó muy buena impresión, fue a Portugal y a México. Y lo otro para el profesor, para el señor Cristian, la situación de Julio César Cáceres, él se va a estar sumando a los proyectos, al trabajo que tiene Olimpia. Y lo último, ¿escucharon lo que tuvo que ver con los Romero? ¿Tienen alguna opinión sobre lo que sucedió con ellos allá en Argentina, con ese desenlace y los últimos cruces que hubo en la prensa argentina y con los jugadores? El tema de los refuerzos es Cristian, por lo que decías de González. Después, ¿qué otra pregunta me hiciste? Sí, uno tiene todos los trascendidos de los que pasó, pero no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos nada que, yo no tengo nada que opinar de los Romero, no tengo nada ni por qué opinar de una cosa que no tengo nada que ver. Y otro era la situación de Julio César Cáceres. Bueno, Julio César Cáceres va a ser parte del cuerpo técnico, porque en este caso con una apertura para mí de grandeza también lo invitaron a participar y nos parece que va a ser de un gran aporte que esté cerca del vestuario, cerca del cuerpo técnico, en fin, creo que potencia lo que estamos visualizando a futuro. De esta manera culminamos la conferencia de prensa del profesor Cristian Bacedas. Y está la conferencia, finalizó lo de Gorosito, lo de Bacedas, puntual, lo que ya conocíamos. Tiene contrato hasta diciembre. Sí. Y se refirió más bien a un tema de especulación de los medios y decía, los medios allá son así, a veces le pegan, a veces erran, decía Néstor Gorosito sobre lo que surgió el día de ayer. Y resumía diciendo, hoy seguro van a decir, se cayó Pipo y ya aparece otro. Resumiendo algunas frases que dejó, yo tengo contrato hasta el 2021, decía Néstor Raúl el Pipo Gorosito. Después le preguntaban sobre la posibilidad de Mauro Zárate, el jugador de Boca dijo, lo de Mauro Zárate no es cierto, eso lo dijo Cristian Bacedas. Otra vez Gorosito, y hablando sobre San Lorenzo de Almagro, dijo, en algún momento voy a regresar a San Lorenzo, en algún momento voy a regresar a San Lorenzo. Y después aclaraba, es como la situación de Roque, que cuando Roque se retire en algún momento también va a regresar, esté por el extranjero, va a querer siempre regresar a su casa que es Olimpia, hacía un paralelismo con eso. Y después dijo, nunca viví una situación como la que viví en Paraguay, de ser criticado antes de empezar a trabajar. Sí, decía eso, y hablaba del tema de las redes sociales, de que fue juzgado antes de empezar a trabajar. Sí. Él, evidentemente le molestó un poco, por eso profundizó en ese tema Néstor Gorosito. Enfatizó. Sí, usaba un término, hay cosas que pueden estar todas armadas, decía. Y comparaba con el tema político. En la política a veces se usan redes sociales para armar situaciones. Y él más o menos da a entender que quizás hay cosas armadas, por eso tanta crítica antes de empezar a trabajar con Olimpia. Correcto. Alguien me chupó en el partido que hacemos con Fabián. Los datos de... ¿Dónde están los datos? Lo veo dentro del diario, no sé. Revisando porque... A ver. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es certificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre.
Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, y tenemos la primicia. Sabemos quién es el técnico de Olimpia. Néstor Gorosito, el técnico de Olimpia. Va a ser confirmado. Gorosito va a ser confirmado. Néstor Gorosito. Sí, señor. El nuevo técnico de Olimpia. 100% confirmado ya. Sí. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Ponerlo en Twitter. 12:30 conferencia del Olimpia. Conferencia de prensa en Olimpia. Gorosito sigue al frente del plantel. Gorosito sigue al frente del plantel. ¿Le pusiste, niño? Sí. Muy bien, entonces reiteramos la información. Gorosito sigue en Olimpia. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Esto dijimos cuando Gorosito vino a las 11:30 y días después a las 11:30 por este mismo canal, por esta misma radio, por esta misma frecuencia decimos sigue, para que ustedes tengan una idea. Fuimos los primeros en informar que Gorosito era técnico de Olimpia y fuimos los primeros en decir que Gorosito sigue en Olimpia. Memoria, Chiche Heibull. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, y tenemos la primicia. Sabemos quién es el técnico de Olimpia. Néstor Gorosito, el técnico de Olimpia. Va a ser confirmado. Gorosito va a ser confirmado. Néstor Gorosito. Sí, señor. El nuevo técnico de Olimpia. 100% confirmado ya. Sí. Ponerlo en Twitter. 12:30 conferencia del Olimpia. Conferencia de prensa en Olimpia. Gorosito sigue al frente del plantel. Gorosito sigue al frente del plantel. ¿Le pusiste, niño? Sí. Muy bien, entonces reiteramos la información. Gorosito sigue en Olimpia. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Es una cuestión lógica que San Lorenzo, debido a mi arraigo y a mi amor hacia el club, cada vez que se va el entrenador, se me nombre, como el día de mañana, si Roque Santa Cruz es director técnico y está trabajando en otro lado o está sin trabajo, cada vez que se vaya el técnico de Olimpia va a ser nombrado Roque. Más en nuestra situación, que venimos de salir campeones en el 19 y salimos campeones en el 2020. Entonces, por una cuestión lógica, porque me conoce todo el mundo en el club, porque conozco el club, porque estoy muy identificado con San Lorenzo, cada vez, y yo he manifestado un montón de veces que me gustaría volver al club en algún momento, cada vez que pasa eso, siempre surge mi nombre. Ya me ha pasado las últimas 4 veces, estando en Tigre, estando en diferentes equipos, me ha pasado exactamente lo mismo, pero bueno, ahí hemos venido ahora para trabajar acá y nosotros tenemos contrato hasta diciembre y estamos acá para iniciar la pretemporada. Bueno, esta es la historia y terminó la novela. Sí, así mismo. Terminó la novela Víctor Villar. Ahora Esto tiene- que dijimos que cuando llegó, fuimos nosotros los que dijimos Gorosito y fuimos los primeros también, y perdón por esto, porque uno es periodista y está en la producción, de decir, antes, a las 11:30 de hoy sabíamos que Gorosito seguía, por eso le dije al niño, pusiste en el Twitter, el niño Jorge, sí, y la conferencia de prensa no se hizo 12:30, pidió disculpas, no por un error de información, sino que se atrasó. Porque en principio, no, hora paraguaya no, porque en principio estaba 12:30, No, pero fallamos la por 15 hora- minutos, la hora- pido disculpas porque se Un poquito dijo. más, y 55 más o menos empezó, sí, 25 minutos. Se atrasó, eso ya no es mi culpa Ya no porque es, Olimpia claro. había dicho en la conferencia iba a ser el tema de la conferencia, pero dijimos nosotros a las 11:30 de aquel día, un día cualquiera, que Gorosito venía a Olimpia, y un día cualquiera dijimos que Gorosito sigue en Olimpia, porque después se maneja eso, cuando se dijo, y esta nos deja una gran enseñanza también. Sí. Me incluyo, Pelota al me incluyo, deja una gran enseñanza, porque ayer en la Argentina se daba como un hecho. Sí. Que deja una enseñanza Sí, terrible. total.
Total. Una enseñanza. Y bien dijo Gorosito, por la primicia muchas veces. Sí, totalmente. Me incluyo, mira que me incluyo. Yo también. Ayer daba como que no, se pero vos te dejaste pero esa era la situación. Yo me dejé guiar, exactamente. Por querer blanquear un poco la situación, no, pero todos manejábamos la situación de que estaba en un momento dado ayer como para dejar Olimpia, más cuando intervino la abogada. Perdón, ¿vos hablaste con la abogada? No, señor. Que nunca sabremos brillante, de boca del protagonista si fue real. Cuando uno caga, yo mismo puse en el Twitter, porque ya era la noche, medio importante argentino, digo quienes dicen, yo no puse en mi Twitter Gorosito se va. Claro. No, medios que están informando. Voy a agarrar un diario, que es un medio de consulta, y yo puedo leer lo que dice el diario. Claro. ¿Se entendió? Sí. Puedo leer lo que dice el diario y puedo seguir con esta información. Entonces, Elena, el tema, y acá prensa comparada. Entonces, agarrar y hacer prensa comparada y vas a encontrar. Impecable le sale en 107.9 FM en Ciudad del Este. Ah, muy bien. Senki Electrónica. Brillante. Ayer los perros fútbol hablando en el centro de Ciudad del Este. Llovió muchísimo Ciudad del Este ayer. En la Encarnación quiero saber cómo sale. Bien. Yaguasengo. Sí. ¿Cómo sale ahí la radio? Quiero saber. Agradecemos a ti la conferencia de prensa. Yo sé de paso. Brillante Caracosta. En voz alta. Anticipó que el capítulo Gorosito en Olimpia no se había cerrado. Era a las 3:30 de la tarde cuando Oscar Acosta decía eso. Sí, Oscar Acosta. ¿Para qué Pio dice la sucursal de Arroba Fútbol Grande en voz alta? ¿Para qué Pio dice eso? Sí. Oscar. Sí. La botacera. Oscar Acosta. Así nomás. Los que van a volver a Olimpia: Santiago Vera, que son de la casa, Jorge Colmán, Hugo Quintana, Marino Arzamendia, Guillermo Paiva y Luis Fernando Cáceres. Sí. Así mismo. Dos nombres más se agregaron a los que ya manejábamos, porque sabíamos lo de Paiva, Colmán, Quintana y Cáceres. Y Santi hoy sumó Marino Arzamendia y Santiago Vera. Sí, nosotros le íbamos a hablar con Paiva y con Churrito Colmán y nos decían en ese entonces que todavía no le habían dicho. Fines de noviembre, más o menos fue. Hablamos con ellos, ya sabían que venían, pero faltaba lo oficial. Luis Paredes. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Motocultores, la herramienta ideal para el agricultor en sus campos. Remover la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Encontralas en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Teléfono 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. 800 millones en premios y 3 millonarios sorteos. Salen sí o sí más de 50 premios en efectivo y otro auto 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedí CNT, se ponemos hoy. Chiqui, Arce no habla con nosotros, Me la pico y me voy a hablar. Vos no tenés de Billy. No, una vez iba a hablar con nosotros, parece que le hicimos esperar o algo. No, algo así pasó. No, así, algo. Algo eso pasó. No, yo no le defiendo, a mí me. Mañana a las 5 de la tarde se presenta el plantel. En Barrio Obrero arrancan los trabajos y el viernes irán rumbo a Tobatín para lo que será la pretemporada. Hasta ahora con Boselli y Adorno como caras nuevas. Yo no le estoy acusando a Chiqui, estoy diciendo que no pudimos hablar con él. Yo no estoy diciendo no nos atendió. Porque Ricardo estaba acá y nos dijo va a hablar antes de fin de año. ¿Hoy qué fecha? 13 de enero. Ya pasaron 2 semanas. Sí, dio una fecha y no se le llamó en ese día. ¿Por qué? Esa fue la respuesta. Y justo fue el día del campeonato Olimpia. Todo fue nota Olimpia. Llantó Chiqui. El jueves. Llantó Chiqui Arce. Entonces echa la aclaración. Está muy bien. Si hay una razón, retiro
Sí. Pero acá tenemos que ir más con reglamento. Si Chiqui Arce se molestó, se pactó un día y no entonces le pedimos disculpas a Chiqui, que si, entonces sí, yo no. Así nomás. Así mismo, y ese día fue todo. Me retiro mi. ¿Qué? Retira la moción. ¿Qué está, Guillermo? Guillermo. Hola. Que estamos con Guillermo Pablo. Habíamos hablado por allá por noviembre que volvías a Olimpia y es un hecho. ¿Volvés a Olimpia, Guillermo? Sí, ya está que vuelvo ahora. Ahora ya es seguro. Sí, ahora ya es seguro. Aquella vez que hablamos era una probabilidad, Guillermo. Sí, aquí ya eran todos solo suposiciones, pero ahora ya es seguro. Bueno, y contanos entonces, Guillermo, ¿cómo estás la vuelta? ¿Cómo te sentís? Y feliz, uno se siente feliz por volver en casa. Y más sabiendo que Olimpia es un club grande. Y nada, y aprovechar la oportunidad ahora que me va a tocar de nuevo. ¿Tú llegaste a hablar con algún compañero en Olimpia o no? ¿O venís y ya está? No, siempre mantuve contacto con algunos jugadores ahí. Siempre solíamos hablar con Richard, con Carlito Rolón. Y nada, y ahora creo que va a ser mejor. Voy a volver a hablar ahora de nuevo con ellos también, que vuelvo a casa. Bueno, perfecto, Guillermo, un saludo al aire. Gracias, feliz retorno en Olimpia, Guillermo. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos, Guillermo Paya. Los insecticidas Knockout en aerosol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla, en sus presentaciones voladores, matatodos, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitan 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios, elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitan 27 Plus, elegí más para tu día. Split Talk Stance, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Talk Stance, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pásate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Con la promo por 4 de sandwichones tenés 4 promociones para disfrutar sandwichones toda la semana. De lunes a miércoles en Sandwichones de Samber tenés 3x2 de sandwichones. Los miércoles los sandwichones especiales, tan solo 30.000 guaraníes. Los jueves en Sandwichones de Samber 2x1 en todos los pedidos de delivery. Y los domingos 2 sándwich kit por 20.000. Acercate a cualquiera de los locales y aprovechá la promo por 4 de sandwichones. Sandwichones, disfrutalo como quieras, cuando quieras. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Mostaza te cuida. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Repasamos el panorama internacional, los partidos que hay hoy entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana, recordando siempre que ayer Palmeiras, con mucho sufrimiento, aseguró su boleto a la gran final de la Libertadores. Y en primer turno ayer empate 0-0 entre Defensa y Justicia y Coquimbo Unido, en realidad el equipo chileno oficiando de local en para uno, un partido ciertamente discreto, en el cual no arriesgaron mucho ni los chilenos ni los argentinos. Las mejores chances la tuvo Defensa y Justicia. Sí. En este caso de convertir, también tuvo una en el segundo tiempo. Sobre el final Coquimbo aceleró un poquito. Tuvo exactamente.
pero se esperaba mucho el partido. Sí, dejan todo para la revancha. La revancha el sábado 20:30 en la cancha de Defensa y Justicia. En el Tomaguelo. Así es. Y hoy el panorama marca lo siguiente: 19:15 juegan Santos Boca en Vila Belmiro, 0-0 el partido de ida, así que todo parejo. Y a las 21:30 por Sudamericana juegan Lanús Vélez. Ganó la ida Lanús, equipo dirigido por Subeldía, 1-0. Así que tiene ventaja y hoy define de local esa serie. Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizador americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Ardendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Alfredo. Quería saludar a Gustavo Pefaur, el gerente de Chacomer, que siempre me suele atender. Tengo un trato muy especial ahí. Y a Gustavo Lescano también, que siempre un trato muy especial. Agradecer ese hecho. Perfecto. Jorge. Sí, está Rodney Pedroso, está para ser jugador de Guaireña. A estas horas está rumbo a Encarnación, allí arranca hoy Guaireña. La pretemporada sin duda es uno de los jugadores destacados a lo largo del año, principalmente en General Díaz. Un muy buen semestre cerró Rodney Pedroso y últimamente en San Lorenzo. Te saluda Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está Rodney? ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Bien, Rodney. ¿Ya estás preparando maletas o ya está camino a Encarnación? ¿Recibiste el llamado? ¿Estás para jugar en Guaireña en este año? Sí, ya totalmente preparado. Ya en unos minutos más salgo para Encarnación a comprarme a la pretemporada. Hoy no va a hacer por medio. Sí, para conocerte un poco más, Rodney, porque cuando te observamos en General Díaz, para nosotros por lo menos el mundo de la primera división en sí, saltaste a la palestra, consultamos un poquitito, nos decían inferiores en Olimpia, ¿puede ser? Sí, hice toda la inferior en Olimpia, tuve la reserva y después ya jugué unos cuantos en intermedia, un par de años para poder llegar a general. Quienes te llegaron a observar en intermedia también ya veían tus buenas condiciones. Allí comenzaste a tener igualmente una buena cantidad de partidos previo a tu llegada a General Díaz. Sí, así mismo jugué 2 años y prácticamente todos los partidos en intermedia y se me dio el año pasado para estar en General Díaz y por suerte se me fue bien y aprovechando cada oportunidad. Siempre en la posición de lateral por izquierda, porque en nuestro fútbol no hay muchos laterales por izquierda, es un puesto en donde siempre se busca alguna alternativa como tu caso. Sí, es mi puesto natural. Juego también de extremo, pero más de lateral me siento mucho más cómodo ahí y puesto natural. ¿Por cuánto tiempo el arreglo con Guaireña? Y eso todavía no hubo tiempo, ¿verdad? Porque ya tengo que soplarme nomás la pretemporada, pero en estos días mover todo el tiempo, cuántos años firmar y esas cosas. Perfecto, entonces ya estás viajando rumbo a Encarnación para la pretemporada. ¿Pancho? Rodney, felicitarte por este nuevo paso. Venimos siguiendo un poco tu carrera también. General Díaz, Sportivo San Lorenzo, haciendo un buen año. Y vos venís de la intermedia. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarte rápido, tratar de no sentir tanto el cambio de los estilos, digo, porque en intermedia se juega de una manera y en primera en otra, o de otra forma totalmente diferente, ¿no? Está Pancho, y sí, tuve un par de años en intermedia y se me dio la oportunidad el año pasado de escalar a la primera, verdad que lo que siempre estaba buscando y no se me daba. Por suerte se me dio y aproveché y la verdad que sí, totalmente distinto la categoría intermedia a la primera, hasta las canchas, todo está distinto, el juego, la intensidad, todo distinto, pero por suerte, nada, estoy viendo el primer partido y espero seguir así. Gracias, Rodney, por este momento muy amable. Sin problema. Rodney Pedroso, allí nuevo jugador de Guaireña, está sumando un valor más, en este caso un nuevo jugador de cara a este año el conjunto de Guaireña.
En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Cómo te va, María José? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? A vos y a toda tu audiencia. Bueno, contanos con Farmacia Catedral los descuentos reales, contanos todo lo que ofrece Catedral como siempre. Así mismo, Arturo. Hoy miércoles de descuentos reales y en realidad a partir de este año todos los miércoles son los descuentos reales en Farmacia Catedral. En todas nuestras categorías hasta 50% de descuento. Esto también, como siempre, es aplicado al servicio del delivery. Con un costo mínimo de 5.000 guaraníes, el cliente puede tener su pedido en la puerta de su casa, oficina o donde quiera, ¿verdad? También tenemos el beneficio exclusivo para los clientes de Banco Atlas de compras hasta 6 cuotas sin intereses. Pueden hacer sus pedidos a través del 627-7000 o bien escribiendo al WhatsApp 0985-689-701. A partir de ahora, como te dije, Arturo, todos los miércoles son de Farmacia Catedral. Brillante, María José, que sí que tenemos que esperar los miércoles con todos los descuentos y reiterarnos, por favor, cómo, de qué manera, aunque la gente sabe con los descuentos reales de Farmacia Catedral, aprovechemos los miércoles entonces, independientemente a todo lo que significa la atención de Farmacia Catedral en el día a día. Así es, Arturo. Todos los miércoles a partir de ahora tenemos descuentos reales y también el último día hábil del mes. O sea, vamos a